En el método no probabilístico no implica aleatoriedad, en cambio en el probabilístico sí es aleatorio. Y este es el que debemos de utilizar cuando queremos hacer un muestreo en el que la muestra sea totalmente representativa. En este no probabilístico la muestra no necesariamente, no hay garantías de que la muestra sea representativa. Nunca va a haber garantía de que la muestra sea representativa, porque puede ser de que la muestra sea elegida a conveniencia, como es uno de los métodos que hay, que ya voy a mencionar. Entonces siempre el muestreo va a tener dos aristas, el no probabilístico o dos métodos, el no probabilístico y el probabilístico, que implica la aleatoriedad. Ojo con eso, aquí se pone o se explicita que es aleatorio, que implica la aleatoriedad, porque en este no. Ojo con eso. Entonces, el muestreo, otro concepto muy importante es el muestreo probabilístico. Es el primero que pongo, aunque aquí es el segundo que se ve en este de acá. Acá hablamos primero de eso porque es el más importante, el muestreo probabilístico. En el muestreo probabilístico hay 4 métodos. El método del muestreo aleatorio simple es el más utilizado, este que está acá. El sistemático también es muy utilizado, pero en el sistemático siempre está el aleatorio. El estratificado, que también utiliza el aleatorio simple, y el conglomerados, que también utiliza este. Es decir, este es el más importante, el que esos otros métodos se llaman así porque nada más es una metodología que se sigue antes de llegar a la última fase de la selección muestral. La última fase de la selección muestral siempre va a ser utilizar el método aleatorio simple, el muestreo aleatorio simple. Ya vamos a hablar. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Pero, ¿en qué consisten? Pues el muestreo aleatorio simple es en elegir eso de forma aleatoria a los individuos de la muestra a investigar. Fíjense bien, cuando decimos forma aleatoria es que no tenemos que involucrar nuestra conveniencia, nuestros deseos, nuestro pensar, nuestro intuir, nada de eso, nada, porque todo eso sería subjetivo y afectaría al estudio. No tiene que intervenir nada del investigador, simplemente el investigador pone el proceso, el procedimiento, y deja que los individuos que van a ser parte se seleccionen de manera aleatoria. Por eso ustedes pueden ver que cuando hay un sorteo, el que va a sacar las bolitas de la bola de cristal y que se ven las bolitas numeradas ahí, debe de ver hacia otro lado, meter la mano pero ver hacia otro lado, y es transparente para que vean que no hay nada que esté haciendo trampa. Entonces eso, digamos, en cierta manera representa lo que es la aleatoriedad, porque la persona va a introducir la mano, va a revolver las bolas y va a agarrar una sin estar viendo, para que no haya suposiciones de que la persona está buscando una ya predeterminada. Esa es una forma, pero hay muchas formas de hacer las cosas aleatorias, incluso sin utilizar humanos. Pero bueno, eso ya es cuestión aparte. En lo que queremos enfocarnos acá es en la aleatoriedad. Como les decía, no incluí en sí el concepto aleatorio para definirlo, pero sí es algo que sale a cada rato. Por ejemplo, acá ya me está saliendo el término. Entonces, cuando nosotros elegimos de forma aleatoria y garantizamos un procedimiento, como ¿cuál es el procedimiento
a seguir en el muestreo aleatorio simple. Es bien fácil y eso se puede entender como todos hemos participado en una rifa. ¿Qué se hace? Se tienen los premios, se tienen los participantes. Para otorgar los premios, lo que se hace es hacer papelitos. Esos papelitos se numeran, se numeran los papelitos y se le vende a la persona un numerito. Deben de haber entonces 2 numeraciones iguales, porque uno se le va a dar a la persona que compra un número para participar en el sorteo y otro queda para representar a esa persona que compró ese número y estar participando. Entonces ese numerito que queda es el que se va a introducir en una bola de cristal. Y digamos que si todos los números son vendidos, todos los participantes tienen un numerito y ese numerito va a estar también replicado en una bola de cristal. Y si se va a hacer el sorteo enfrente de los participantes, entonces debe estar una bola de cristal y la persona que va a elegir quiénes, digamos que son 3 premios. Entonces, para saber quiénes van a ganar esos 3 premios, la selección debe de ser de manera aleatoria, introduciendo los papelitos y sacando al azar cada uno de ellos. Eso hablando de una rifa. Entonces eso es el muestreo aleatorio simple. Esa forma de hacer una rifa, un sorteo, ese procedimiento es el que explica bien lo que es el muestreo aleatorio simple. Así como se aplica para una rifa, lo mismo podemos hacer para seleccionar una muestra. Es decir, si yo tengo en una población que yo no puedo estudiar, tengo 1000 personas, por decir así, pero yo no puedo acceder a todos ellos, entonces lo que hago es como un sorteo. Digamos que la muestra solo tienen que ser 30 de los 1000, solo 30 quiero elegir en la muestra. Digamos que ya se hizo el cálculo muestral, que eso es otra cosa aparte. Entonces, digamos que ya ese cálculo me dio que son 30 los que debo de calcular para que haya representatividad. Entonces, de los 1000 solo quiero elegir 30. ¿Qué hago? Imagínense que tengo también, es lo ideal, que haya una base de datos en la que estén todas las personas enlistadas. Digamos que lo voy a ir relacionando de esta manera, o lo voy a ir construyendo de esta manera. Es para hacer una encuesta de elecciones, para saber la opinión pública. Hay 1000 personas son 1000 personas las de la población, es algo hipotético. Y luego de esa población, como no tengo acceso a ellos, solo voy a elegir 30 para hacerle las encuestas. Cuando yo elijo los 30, para poder elegir esos 30, de los 1000 que ya los tengo en el padrón, tengo el nombre y el número de DUI. El número de DUI me puede hacer referencia como número único. Y entonces esos van a ser, digamos, para identificarlos y que no haya repetidos. Cuando ya tengo todas las personas, las 1000 participantes, los números del 1 al 1000 y construyo a partir de una tabla de números aleatorios, elijo 30. Y esos 30 que elijo a partir de una tabla de números aleatorios son los que van a ser parte de la muestra. Si en Excel es fácil poner una función de aleatorio y generar 30 números aleatorios, esos 30 que sean diferentes, esos serían los que van a ser parte de la muestra. Y ese sería el procedimiento de muestreo aleatorio simple. Vemos cómo, ¿por qué se llama simple? Porque es bien sencillo y garantiza la aleatoriedad.
Esos 30 que han sido seleccionados, esos son los que van a ser parte de la encuesta. Digamos que la Gavidia hace sus encuestas cada cierto tiempo, entonces estas personas son seleccionadas de esa manera a partir de un registro que se tiene, o qué sé yo, habría que ver cuáles son los métodos que llevan para poder hacer esos sondeos de opinión pública. Ok, este sería el muestreo aleatorio simple y la idea. Esa idea, eso se va a replicar en cada uno de los tipos de muestreo. Aquí hago una pausa solo para aclarar qué tiene que ver muestreo con la asignatura que vamos a ver. Pues tiene mucho que ver porque todo surge a partir de todo está relacionado y a partir de la muestra que nosotros obtenemos, y necesitamos dimensionar de dónde o cómo se obtienen esas muestras, y pues un método. No vamos a analizar o a estudiar en sí los métodos, porque eso es una cuestión que ya se tiene que conocer. Aquí solo es para enfocarnos. Luego tenemos el muestreo sistemático. En el muestreo sistemático hay un paso previo. Primero se tienen que ordenar grupos, y a partir de los grupos, con cierto, como el esquema que les mencioné, que primero se elige el primer individuo de manera aleatoria, y luego los demás se van eligiendo saltando una cierta cantidad de un número que se fija con un procedimiento, y hasta completar el número de la muestra, hasta ahí se acaba lo que es la selección de la muestra. Pero hay un procedimiento de ordenar previamente lo que son a los individuos. Aquí está la lámina, no lo voy a leer, ustedes lo pueden detener, ponerle pausa y leer lo que habla del procedimiento, del ejemplo, cómo se hace el procedimiento, para elegir los individuos, y ese sería el muestreo sistemático. Luego el muestreo estratificado es, por el nombre, lo que significa es que a la población la voy a dividir primero en estratos. Luego que ya tengo esos estratos, que son subgrupos, que tengan la misma característica entre ellos, que sean homogéneos. Primero es decir, que primero la población está distribuida de manera heterogénea, pero no puedo hacer un muestreo a partir de cómo está la muestra en ese orden. Entonces, el primer paso es construir grupos homogéneos. Los grupos homogéneos son los estratos. Por ejemplo, si yo tengo el primer estrato de sexo, la variable sexo, si ese es un estrato, entonces hombre y mujer van a ser los grupos. Municipios, digamos departamentos. Si el país completo, yo sé que hay diversidad en el país en sí sería heterogéneo, y los departamentos serían homogéneos, porque cada departamento tiene sus problemas, sus costumbres, sus intereses. Eso no le puedo preguntar a una persona de San Salvador qué es lo que está ocurriendo allá en Chalatenango, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace que haya homogeneidad, el municipio o el departamento. Y ya una vez que se ha hecho ese estrato, luego se procede con el método aleatorio simple para seleccionar los grupos internos. Pero para seleccionar eso también debe de haber representatividad. No es lo mismo la cantidad de personas que voy a seleccionar del departamento de San Salvador que del departamento de Cabañas, por la densidad poblacional en cada uno de ellos. La proporción de población de San Salvador se debe de mantener en la muestra, de Cabañas también en la muestra, y así para cada departamento. Entonces todo eso se debe de ir viendo también en la selección.
en el diseño muestral. Todo esto que estoy hablando es parte de lo que es el diseño muestral, el muestreo. Muy bien, vean que en el muestreo estratificado como esquema, para que se vea y se comprenda mejor, la población está así toda heterogénea, y a mí no me sirve de esa manera, se me complica mucho poder hacer un estudio. Entonces lo que hago es dividirla en grupos homogéneos, como estos de acá que ya se parecen entre ellos. Luego voy a elegir entre ellos aleatoriamente, de manera aplicando el muestreo aleatorio simple en cada uno de los grupos o estratos, para obtener la muestra, que es la que me queda acá. La muestra sería todo esto, y vemos cómo puede haber representatividad, porque digamos que estos son mucho más que esto, y así debe de ser representativo. Eso sería el muestreo estratificado. En el muestreo por conglomerado, que es el último, es al revés. Los grupos son homogéneos, pero yo los quiero heterogéneos para que haya diversidad. Entonces debo de hacerlos conglomerados. Bueno, cada uno puede investigar por su parte. Eso solo era para refrescar, y con eso termino lo que es la parte de muestreo, muestreo probabilístico. Y el muestreo no probabilístico, solo mencionar que son 4 también los métodos que hay de muestreo no probabilístico: por cuotas, por conveniencia discrecional y bola de nieve. Por cuotas es que si yo necesito, por ejemplo, un porcentaje de hombres y un porcentaje de mujeres, cuando ya tenga el porcentaje de hombres completos en la muestra y el porcentaje de mujeres en la muestra, entonces ya termino yo de realizar las encuestas. Por conveniencia es cuando, o también por cuotas, perdón, regreso, no por porcentaje sino que por cantidad. Por ejemplo, necesito 30 que sean menores de 18 años, 50 que sean entre 19 y 30 años, y 15 que sean de más de 30 años. Cuando ya tengo esos números en la muestra, ya he completado la cuota y por tanto paro. No importa si las personas vienen del mismo departamento, del mismo municipio, porque eso no se hace aleatorio. Eso simplemente es ir llenando esas cuotas que necesito. Por conveniencia es que aquí no me voy a fijar en más nada que lo que me conviene. Si digamos que yo voy a hacer un estudio de bebidas embriagantes, o sea, de las que produce la Constancia, que podría ser un monopolio, pues entonces voy a elegir todos los clientes que son de la Constancia, o qué sé yo, por conveniencia. Se elige a criterio del investigador, sin más ni menos. Bola de nieve es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una encuesta por correo o por llamada telefónica, más que todo por correo, y a esta persona que nos llena la encuesta le pedimos que mande esa encuesta a otros 10 más, y esos 10 más a otros 10 más, o así, o a 3 más, y así se va haciendo cada vez más grande y más grande el número de encuestas que se me va a llenar, hasta parar a un determinado número de personas, o de cantidad, hasta tener completa la cantidad que me interesa tener. Y el discrecional, pues ahí uno se va eligiendo por los intereses que tiene de investigar un tema específico. No vamos a entrar en eso, como les decía, porque es algo que se tuvo que haber visto antes. Muy bien, entonces una vez que ya comprendemos los conceptos anteriores, vamos a seguir con lo que son las variables de estudio. Como la temática es bien extensa, eso se va a dividir en 2 partes. Ustedes la pueden ver despacio y en el momento que ustedes quieran hacerlo, pero es importante que comprendamos. Muy bien, entonces tenemos
los tipos de variables. En estadística no podemos imaginar estadística si no hay variables, porque de hecho eso es lo que investigamos, variables. A partir de la variable nosotros observamos cómo cambia de un individuo a otro esa variable de interés. Las variables se dividen en dos tipos, en variables cualitativas y en variables cuantitativas. Las cuantitativas a su vez se dividen en discretas y continuas. ¿Cuáles son las cualitativas? Aquellas que son atributos o cualidades, o representan una cualidad o un atributo en la unidad de observación. Por ejemplo, el estado civil representa un atributo de una persona. Y ese atributo es que puede ser casado, soltero, etc. Es una cuestión cualitativa, no numérica. Si a usted le pregunto yo cuál es su estado civil, de seguro me va a decir que es soltero o casado o acompañado, o acompañada, casada, soltera. No me va a dar un número. Si yo le pregunto el estado civil, no me va a decir 3 o 5 o 2.5, porque el estado civil ya tiene una clasificación de cuáles son las respuestas que se van a obtener para esa variable. Ya hay una categoría, un atributo. Entonces, todas las variables que tienen esa característica se llaman o se clasifican como variable cualitativa. Así como están las demás, color de piel, sabor preferido, estado de ánimo, etc. Las cuantitativas, esas son las cualitativas. Las cuantitativas son todas aquellas que tienen que ver con respuestas o resultados o mediciones numéricas. El número de autos estacionados en un parqueo, pues ya sabemos que va a ser contar cuántos autos hay y ese resultado yo lo anoto. Va a ser un número el que voy a obtener. La altura de una persona también es un número. La masa de un objeto, cuando yo peso, me va a dar en kilogramos un número. La edad también es un número que representa cuánto ha vivido una persona. Y estas variables, como les decía, se dividen en dos, en discretas y continuas. Las discretas son aquellas que representan resultados o respuestas enteras y que entre dos valores consecutivos no hay valores intermedios. El número de hijos, esa nos enfoca bien porque el número de hijos son valores enteros. O tiene 0 hijos, o 1 hijo, o 2 hijos, o 3 hijos, o 4 hijos, pero no puede tener 1.5 hijos, porque entre 1 y 2 no hay valores posibles en esta variable. Entre 2 y 3 hijos no hay valores posibles, y así sucesivamente. Entonces la variable número de hijos es discreta. Y las continuas sí admiten valores intermedios entre dos consecutivos, como la temperatura, la cantidad de combustible utilizado, los galones de gasolina utilizado, etc. Eso admite valores intermedios entre dos enteros consecutivos. Para poder diferenciar la discreta de la continua, es que las discretas son el resultado de contar y las continuas son el resultado de medir. Para contar, pues ya sabemos cómo lo podemos hacer, y contamos a partir desde 0, porque puede ser de que lo que estoy contando haya escasez o haya ausencia de eso. Es decir, 0 hijos, no hay, quiere decir que no hay hijos. Y a partir de 0 empezamos, 0, 1, 2, 3, 4, así contamos con los números naturales, incluyendo el 0. Y en las continuas, como son el resultado de medir, utilizamos un instrumento de medición. Ese instrumento de medición puede ser una cinta métrica, una regla, un metro, una báscula, una
cinta de medir, cualquier otra herramienta que nos permita medir algo, una variable en cuestión, como un voltímetro, un velocímetro. Cada uno de esos instrumentos tiene una función de medir una variable que está relacionada a ello, y de esa manera clasificamos las variables. Otra cosa es la escala de medición, como si es nominal, de razón, intervalo, etc. Pero ahorita lo que nos queremos recordar es cómo se clasifican las variables. Y eso es en resumen. Luego tenemos los tipos de variables de una investigación. La anterior lámina, esta, me está hablando de variables estadísticas. ¿Cómo se clasifican las variables estadísticas? Cuando hablamos de variables de investigación, ya es cuando nosotros buscamos relaciones entre dos variables. Por ejemplo, ¿cuáles los factores que influyen en la calidad del sueño? Los factores habría que ver cuáles son, y el sueño sería la variable sobre la que influyen. Entonces, la variable independiente son los factores y la dependiente son la calidad del sueño en este caso. Esa relación son las relaciones que se buscan o se observan en variables de investigación. Hay que ver bien que las variables cualitativas y cuantitativas obviamente son preguntas que se hacen con el fin de investigar, estudiar o analizar un fenómeno. Y la variable de investigación, pues se puede decir que es lo mismo. Sin embargo, en esta parte la variable dependiente es una y las variables independientes pueden ser más. Sin embargo, las mismas variables que sirven como independientes acá pueden ser alguna de las variables de estadísticas que se han clasificado previamente como cualitativa o cuantitativa. Bueno, pero eso es una cuestión que con la práctica y con el tiempo vamos comprendiendo o asimilando mejor. En el esquema que estamos viendo aquí en la esquina inferior derecha, es un tipo de relación entre dos variables. En este caso habla de estatura y peso, pero lo pongo ahí porque en estadística, que es nuestro interés, la relación que hay entre dos variables nunca va a ser perfecta. Siempre va a haber ruido. Ese ruido es a lo que llamamos aleatoriedad, y por eso es que la nube de puntos vemos que dichos puntos están dispersos de manera aleatoria y con una cierta forma y dirección. Esa tendencia de los datos es la que nos interesa conocer en estadística, y es la que estudiamos. Y a diferencia de otra que ya vamos a ver, de la relación que hay perfecta en matemática. Vean cómo la nube de puntos, pues en este caso tiene una tendencia, una dirección, etc. Pues bien, esas variables que nosotros estudiamos como investigadores se encuentran o se recolectan a partir de una encuesta. La encuesta puede ser una encuesta, puede ser otra forma de encontrar o de recolectar datos a partir de registros, etcétera, o bases de datos. Pero asumiendo o pensando en una encuesta, a partir de ahí nosotros, ya llenada la encuesta, tenemos variables, y esas variables, al hacerlas o resumirlas en tablas y gráficos, ya tenemos unos resultados a los que llamamos estadística descriptiva. Cuando hacemos un resumen de todo ese conjunto de datos que hemos recolectado y los llevamos a tablas y gráficos y nuestra interpretación, eso es a lo que llamamos estadística descriptiva. Cuando esos resultados se
se asumen para la población, porque esos resultados se llaman descriptivos porque describen lo que obtuvimos y cómo está el conjunto de datos de la muestra. Pero cuando ya asumimos que esos resultados también son para la población y representan la población, ya estamos haciendo inferencia. Para hacer esa inferencia es lo que vamos a utilizar toda la asignatura de Estadística 2. En resumen, de lo de las variables de estudio, las variables cualitativas y las variables cuantitativas son las que nos permiten hacer estadística descriptiva, y en la estadística descriptiva intervienen lo que son tablas y gráficos. Los gráficos tienen que ver con el tipo de variable. Para una variable cualitativa no le puedo hacer un gráfico que sea para una variable cuantitativa y viceversa. Por ejemplo, un histograma solo se puede hacer para una variable cuantitativa continua. Un diagrama de pastel se puede hacer para variables cualitativas. Un diagrama de dispersión se hace para variables cuantitativas. Y así sucesivamente. Aparte de eso, cuando este esquema que está acá, en estadística no lo utilizamos porque nada más es una relación matemática y quiero que se contraste con la que está al lado. En una relación matemática siempre vamos a tener una línea recta, perfecta, una línea de puntos alineados de manera perfecta. Eso es lo que representa una función de y con x. La variable x es la independiente y y es la dependiente. Esa relación siempre va a ser perfecta y por eso forman una línea recta. Pero en estadística no podemos tener esa línea recta, sino que esa línea recta verde que vemos ahí en medio del conjunto de datos nada más es un modelo teórico para resumir el conjunto de la nube de puntos, y a partir de ese modelo nosotros vamos a hacer interpretaciones, proyecciones, predicciones, pero siempre con un margen de error. Y eso es lo que en estadística siempre debemos de tener claridad, que siempre va a haber un margen de error para todo lo que hagamos, porque en probabilidades no hay certeza y seguridad del 100%, siempre va a haber, por eso se llaman probabilidades, porque hay un margen de error. Y eso es en resumen cuando hablamos de variables de estudio. Y vamos a ir terminando con este concepto que se vio en Estadística 1, que es el concepto de variable aleatoria. Si se fijan, anteriormente estamos hablando de variables de estudio y ahora estamos hablando con variable aleatoria. ¿Cuál es la diferencia? En las variables de estudio simplemente son valores o datos que recogemos a partir de una encuesta o de un registro, de una base de datos, y nos sirven para hacer estadísticas y estadística descriptiva. En la variable aleatoria lo que nos va a hacer, más bien la variable aleatoria realmente es un tipo de variable que nos lleva a una teoría de probabilidades. En una variable aleatoria interviene la probabilidad. ¿De cuál manera? Aquí realmente necesitamos otros conceptos, involucrar otros conceptos que están subyacentes a esto, que están detrás de esto o son previos. Por ejemplo, el concepto de espacio muestral, experimento aleatorio y todo eso. El espacio muestral partimos del experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es aquel en el que nosotros realizamos un procedimiento que nos va a llevar a dos resultados o más posibilidades, como es lanzar una moneda. Lanzar una moneda nos presenta dos resultados, cara o corona. Y ese resultado tiene una probabilidad implícita. Esa probabilidad, para que se obtenga probabilidad, nosotros teóricamente se le
asignaré un medio. Y lanzar un dado es otra posibilidad en el que interviene el azar, la aleatoriedad. Hay 6 resultados posibles en lanzar un dado. Hay 2 resultados posibles en lanzar una moneda. Hay 36 resultados posibles en lanzar 2 dados. Lanzar una moneda es un experimento aleatorio. Lanzar un dado es un experimento aleatorio. Lanzar 2 dados es un experimento aleatorio. Y así podemos ir jugando con todo lo que queramos que tenga que ver con el azar y conjugar o hacer operaciones que sean tipo juego, como lanzar una moneda, lanzar un dado, etc. Y a la vez los resultados tienen que ver con la aleatoriedad y hay una probabilidad de que ocurran cada uno de ellos. Esos resultados posibles, cuando yo obtengo y yo sé todos los resultados posibles, entonces cuando los recolecto, a esa recolección se le llama espacio muestral. Es decir, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. El experimento aleatorio nosotros lo definimos como nosotros querramos. Media vez hayan 2 o más resultados posibles y intervenga el azar o la aleatoriedad, estamos ante un experimento aleatorio. Y el espacio muestral, repito, es el conjunto de todos los resultados posibles de realizar dicho experimento aleatorio. Muy bien, entonces, ¿qué es una variable aleatoria? La variable aleatoria es aquella que a partir del espacio muestral, que llamamos omega, yo a esos resultados le asigno un número real bajo una regla de asociación. Es decir, hay una forma, por ejemplo, en lanzar un dado, 2 dados. Cuando yo lanzo 2 dados y digo que quiero aplicar la regla siguiente, obtener la suma, esa sería la regla, obtener la suma a partir de los resultados que caen. Si yo lanzo los dados y caen los dos, en los 2 caras superiores caen un puntito, ese puntito representa 1. Y con la regla de asociación de la suma, yo le asigno al resultado de los 2 dados, que son 2 puntitos, le asigno un número, un valor numérico, que es la suma de los dos puntitos, que sería 2. Ahí estoy asignándole un valor numérico que es tomado de los reales. Esa regla de asociación me va a generar digamos, un nuevo conjunto de valores. Así lo podemos decir. Originalmente tengo del experimento aleatorio un espacio muestral. Ese espacio muestral son todos los resultados posibles. Y esos resultados posibles yo le voy a asignar un valor numérico. A ese valor numérico es un valor que va a ser parte de una nueva variable. Esa variable que ha sido obtenida bajo ese procedimiento y que surge a partir de un experimento aleatorio y los resultados posibles, que son el espacio muestral, es a lo que llamamos variable aleatoria. Las variables aleatorias generan distribuciones como son la normal, la binomial, chi cuadrado, Ted Student y muchas distribuciones que se estudiaron en estadística 1. Muy bien, entonces esto que está aquí, que se ve un poco complejo, simplemente nos está diciendo que esos valores que la variable tiene a través de la regla de asociación, se le asigna un valor de probabilidad.
Es decir, por ejemplo, enlazar dos dados. Si yo obtengo 1 en cada dado y hago la suma y la suma me da 2, ese valor 2, ¿qué probabilidad tiene de que ocurra en todo el espacio muestral? Pues como se vio en su momento, ese resultado es único, solo puede darse bajo una combinación, que es que en los dos dados caiga 1. No hay otra forma de que se dé la suma 2. Entonces, como hay 36 resultados posibles, porque son dos dados, y al combinar todos los resultados posibles a partir de los dos dados dan 36, entonces la probabilidad que se asocia con 2 es 1 sobre 36. Y así para cada resultado, por ejemplo, si cae en un dado un puntito y en otro dado 2 puntitos, el resultado, al aplicar la regla de asociación, que es la suma, se obtendría el número 3. Ese número 3, ¿qué probabilidades tiene de ocurrencia en el espacio muestral? ¿Cuántas formas o cuántas combinaciones hay de poder obtener el 3? El 3 puede ser obtenido de que en el primer dado caiga un puntito y en el otro dado caigan 2 puntitos. O puede ser que en el primer dado caigan 2 puntitos y en el segundo dado caiga un puntito. Las dos combinaciones dan como resultado, al hacer la suma, 3. Y entonces a ese 3, la probabilidad de ocurrencia, como hay dos combinaciones que me dan el mismo resultado 3, entonces del conjunto total, que son 36, va a haber 2 36avos de probabilidades de que ocurra la suma 3, y así sucesivamente hasta completar todos los resultados posibles y todas las sumas de los pares de resultados que ven al lanzar los dos dados. Toda esa relación que hay entre espacio muestral, los resultados posibles y la probabilidad asociada a esos resultados posibles es a lo que llamamos espacio de probabilidad. Y en un espacio de probabilidad tenemos a una variable aleatoria, que va a ser aquella que se genera a partir de una regla de asociación, de otorgarle un valor numérico a cada valor del espacio muestral, con una probabilidad asociada a cada uno de ellos. Eso que acabo de decir es lo que significa simbólicamente todo esto. Y una variable aleatoria se puede dibujar y el dibujo tiene una forma. Aquí he puesto estos esquemas que parecen una binomial doble para dos tipos, dos esquemas, pero cuando dibujamos una variable pues solo aparece uno de ellos, donde en la base, en el eje horizontal, se ponen los valores de la variable y en el vertical se ponen la medición de probabilidad. Esa es la forma de dibujar una variable aleatoria. Vemos como una variable aleatoria, según la forma que tenga, nos va a llevar a una distribución. Podría ser una binomial, una hipergeométrica, una normal o cualquier otra función. Entonces, esa es la idea de variable aleatoria. Luego este concepto es importante porque en inferencia se utiliza lo que es el concepto de variable aleatoria para definir un nuevo término que en su momento lo vamos a ver. De momento solo vamos a ir dándole introducción a eso. Entonces ahí está. Con esto termino lo que es esta clase. Para luego de ello, a partir de ahí vamos a ver lo que es inferencia estadística con la unidad 1, que es ya introduciendo propiamente el programa de estudio. Pero no quería hacerlo sin antes hacer un repaso importante de estos conceptos que estamos discutiendo.
Con esto termino, con la división de la estadística. La estadística como ciencia se divide en dos ramas, en la estadística descriptiva y en la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que nos permite hacer resumen y a partir de un conjunto de datos recolectados, nada más interpretar cómo es la forma de ese conjunto de datos, pero sin llegar más allá. Sin embargo, en la estadística inferencial, cuando nosotros partimos de una población, sacamos una muestra y esa muestra se obtienen datos de calidad, es decir, una cosa es seleccionar la muestra, es decir, hacer el proceso de diseño muestral en el que yo voy a decir el procedimiento de muestreo y decir qué individuos son los que voy a entrevistar. Pero otra cosa es los datos de calidad, que cuando yo haga una encuesta haya recogido datos correctos, porque una pregunta incluso puede estar mal si se redacta mal, si se le hace mal a la persona, si se llenó mal, si hubo un error en el cálculo, en el llenado o en la introducción, en la digitación, en cualquier fase del procedimiento de recolección puede haber errores y eso resta a la calidad. Entonces, cuando hay calidad en la recolección de los datos, entonces podemos hacer lo que es la inferencia, que es a partir de los datos de calidad, asumir que son ciertos para toda la población cuando los hemos estudiado solamente en la muestra. Y a eso es lo que llamamos inferencia. Entonces, la estadística se divide en dos ramas, en estadística descriptiva y en estadística inferencial. Estadística, lo que para ustedes fue estadística 1, porque ya todos cursaron estadística 1, si no estuvieran aquí. Estadística 1 fue toda ella, pues estadística descriptiva. Y estadística 2 va a ser estadística inferencial. Y ahí tenemos completo el panorama de lo que es la estadística. Bien, en ambas ramas, en ambas dimensiones, tanto en la estadística descriptiva como en la inferencial, se necesita que los datos recolectados sean de calidad. Si hay un error en los datos, hay un error en la interpretación y en todo. Entonces, eso sí, lo de la calidad de los datos no es discutible, pero es importante que se mencione que debe de ser de hecho, debe de haber un procedimiento de control de calidad en todas las fases de la recolección de la estadística de los datos hasta la interpretación, hasta cuando ya se tienen los resultados. Ya luego, la interpretación de los mismos ya se pueden hacer por sí mismo y el investigador se encarga de hacer su análisis y la persona de interés, el dueño de la investigación, del estudio, también va a poder tener fiabilidad de cómo interpretar los datos cuando los datos han sido recolectados con calidad. Ok, espero que se haya comprendido y para terminar solo quiero aclarar dos cosas. Primero, todos los conceptos que están acá no son los únicos, hay muchos más. Para tener un panorama un poco más completo, hay un archivo que pueden descargar que se llama Glosario de Términos Estadísticos y ustedes pueden ir profundizando. No es obligatorio, pero si ustedes quieren profundizar o en algún momento utilizamos un término que no se conoce, pueden referirse a ese archivo o pueden consultar internet y todos los recursos que tengan disponibles para indagar en ellos. Lo otro es que si hay preguntas, como aquí estamos en un video, para que ustedes puedan expresarlas, va a haber un foro inmediatamente después de cada clase, en cada semana, para que ustedes hagan las consultas que surjan a partir de los videos que se les dispongan y de los recursos que puedan ponérsele para que ustedes estudien, o cualquier consulta que tengan en la semana.
Entonces, esa sería la indicación y nos veríamos o me escucharían en la próxima clase. Y gracias por su atenta espera, por su tiempo, dedicación.